Señor. Bendice a todos los que dignamente, con respeto y con dedicación cumplen ese ministerio. Y bendícele, Señor, para que se formen las personas aquí para bien, para justicia, para todo lo que sea bueno, todo lo amable. Rogamos también que tú puedas, Señor, glorificarte en medio de las parejas, de las familias, de cualquier proyecto que se tenga, cualquier necesidad de vivienda, de cualquier cosa, Señor, que nosotros esperamos en ti, tú puedas proveer. Y oramos ahora que tú puedas bendecirnos por tu palabra y con tu palabra, que queremos escuchar atentamente, con piedad, con humildad y con obediencia. Oro y oramos en el nombre de Jesús, en quien damos gracias. Amén y amén. Tomen sus asientos, por favor, y abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 6 al 13, y los tienen allí, que ya vamos a leer en un momento. Mateo 26, versículos 6 al 13. Continuamos pues nuestra serie alusiva a la adoración cristiana. Una enseñanza importante, una doctrina importante y un valor importante para la fe cristiana. Imposible hablar de fe cristiana sin entender la adoración, por lo menos de una fe cristiana bien enfocada. El domingo próximo pasado, recuerden, basados en la visión y llamamiento de Isaías, tratamos el tema 3 miradas de la adoración. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Y ahí vimos las 3 miradas. Primero, la mirada hacia arriba, que es la mirada de ver la gloria y la majestad de Dios. ¿Y dónde lo encontramos? Cuando Isaías dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y la segunda mirada fue la mirada hacia adentro. Es la mirada de la finitud de quien adora. Es la mirada que reconoce el pecado y con humildad se desploma ante el trono. ¿Y dónde lo encontramos en el versículo de Isaías? Bueno, en ese versículo 5, creo, donde dice: ay de mí, que soy muerto. Capítulo 6. Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ¿has visto qué? Mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y la 3 mirada, sirve este recordatorio para que quienes no pudieron estar, es la mirada hacia afuera, que es la mirada de la adoración comprometida, es la mirada de la respuesta, y lo encontramos en la expresión de Isaías que dijo: heme aquí, envíame a mí. Hoy quisiera llamar su atención al versículo que le anuncié, al texto que le anuncié, Mateo 26, 6 al 13, y en este caso vamos a ver un evento de adoración y vamos a activar el sentido del olfato. Si en el caso de Isaías se activa el sentido de la visión, porque dice: vi yo, vi mi condición, vi hacia afuera, en este segundo sermón se activa el sentido del olfato de una manera espiritual, porque vamos a hablar de una ofrenda olorosa. Una ofrenda con una fragancia hermosa. Vamos a hablar de una mujer en Betania que derramó perfume para Jesús. Este acto vamos a darnos cuenta cuando leamos el pasaje que fue causa de controversia entre los discípulos. Pero lo más importante es que recibió la aprobación ¿de quién? De Jesús. Jesús lo aprobó como un genuino acto de adoración. Es más, dijo: en todo lugar en lo sucesivo donde se predique el Evangelio, en memoria de esta mujer se va a tener que hablar. Jesús la encomió y la puso en ese pedestal de recordatorio. Y yo he llamado este sermón así: una adoración memorable, una ofrenda memorable, que se recuerda, que está como un olor vivo. Y este evento lo registran 3 de los 4 evangelistas. Usted lo encuentra en Mateo 14, lo encuentra también en Marcos 14, lo encuentra también en Mateo 26 y lo encuentra también en el Evangelio de Juan. Juan también refiere este hecho en Betania, y Juan es el que añade el dato de que era nardo puro. Identifica la fragancia. De los 3 evangelistas que hacen referencia, Juan es quien dice que era un frasco de alabastro de nardo puro. Es un elemento interesante. Y vamos a tratar de ver cómo todo nutre la historia. Y el caso no tiene que ver con el que se registra en Lucas 7. Cuando usted va a Lucas 7, en el versículo 37, encuentra que una mujer también lleva un frasco de alabastro, lo derrama en los pies del Señor, moja los pies del Señor con sus lágrimas y lo seca ¿con qué? Con sus cabellos. Era una mujer de la vida alegre, de la mala vida, una prostituta, que al ver el perdón del Señor tan grande,
ella se derrama así para adorar al Señor. Entonces, la de Lucas 7 no es el caso de Mateo 26. En aquel caso, aunque es una adoración también digna y genuina, es el caso de una mujer que por ver que el peso de su pecado se cayó, ella hizo ese acto ante el Señor. Ahora, una cosa interesante, son datos, todavía no hemos entrado a las verdades y sus implicaciones, pero un dato interesante es que la mujer de Lucas 7 hizo lo que no hizo el anfitrión, Simón el fariseo. Porque el Simón el fariseo se escandalizó, y quién sabe qué vida tenía escondida el fariseo. Pero se escandalizó, mira, ¿acaso no sabrá que es una prostituta? Y el Señor dice, yo sé quién es, yo sé quién es todo el mundo. Y a veces nosotros preguntamos, ¿y será que el Señor no sabe de fulano y sutano? El Señor sabe quién es todo, no necesita que nadie le diga nada. El Señor sabía que era una mujer que había soltado ese peso de pecado, y su alma voló en alabanza y en adoración al Señor, e hizo ese gesto. Y ella hizo lo que no hizo el fariseo, porque el anfitrión tenía que hacer ese gesto de perfumar, de recibir, de lavar los pies a su invitado. Entonces no estaba haciendo solamente una cuestión de cultura o ceremonia, sino que hizo lo que él no hacía, que era agradecer a Dios por su misericordia al perdonar tantos pecados que tenía esta mujer. Y el Señor dice que a quien más se le perdona, esa persona termina ¿qué? Amando más. Así que los que se creen santos y purificados puede que tengan problemas en el camino, pero quienes hemos visto la gracia del Señor abundantemente y no merecemos nada y nos han perdonado tanto, ya lo decidimos. Es más, pasamos y ese switch no regresa. Queremos derramarnos constantemente en la presencia del Señor en adoración y en gratitud. La mujer de nuestro relato, que se llama María, ¿quién es? ¿Cuáles son sus datos? ¿Es la hermana de quién? De Lázaro y de Marta. Ahora, tomen en cuenta algo para que captemos. Por otros relatos en la Biblia sabemos que era una mujer que muy sensible a las cosas espirituales. Pocas veces se lee esto en Betania y el perfume con el marco de una mujer a los pies de Jesús escuchando sus palabras. ¿Se acuerdan? Amaba mucho al Señor y le gustaba oír la palabra del Señor, y no es difícil imaginar que en Betania, en ese acto de adoración, en esa ofrenda memorable, porque el Señor dijo, y ahí viene la idea de memorable, donde quiera que se predique este evangelio, se va a tener que contar de esta mujer. Por eso es una ofrenda digna de ser recordada siempre. Por la calidad espiritual de María, oye la voz del Señor, a los pies del Señor. No es difícil imaginar esa actitud de discernir que no era cualquier momento, y ese momento ameritaba una ofrenda como esa. Ya vamos a ver de qué se trata. Ahora, la memoria olfativa. ¿A qué se le llama la memoria olfativa? Se llama memoria olfativa a esa capacidad que tiene el ser humano ¿de qué? De guardar eventos, sensaciones, recuerdos agradables y desagradables por haber experimentado un olor. Lo que olemos puede estimularnos o desestimularnos para muchas cosas. Por ejemplo, en la comida, el olfato cumple una función muy importante. Cuando nosotros estamos a partir de las 11:30, cualquier cosa que huela, uno entonces comienza a estar pendiente. Pero si el olor es muy agradable y comienza el chirreo de la plancha y comienzan entonces los vegetales a dorarse y viene el ajito y la cebollita, uno se alegra, uno se contenta mucho. Y ese olor en casa, por eso decimos olor a comida de casa, que no hay como comida de casa. Uno va a los restaurantes y le pueden dar todo el gourmet que quiera, pero el olor de comida de casa, dígame el olor de la arepa de mamá y el olor en el caso mío, del fororo que me hacía mi mamá. Ese es un olor que se me quedó metido en el alma. O sea, en mi alma, en mi memoria olfativa, hay un lugar para el fororo y para otras cosas también. Porque la memoria olfativa es muy importante. Activemos el sentido del olfato, pero en un sentido espiritual hoy. Porque vamos a hablar de una fragancia. Porque la adoración huele. Y no en vano la Biblia menciona un elemento de olor para la adoración. ¿Cuál? En el templo y en el tabernáculo. ¿Cuál era? El incienso. El incienso, porque mire, le voy a proponer esto, y de verdad espero que lo piensen mucho. En la adoración todos nuestros sentidos tienen que activarse, no solo en el sentido físico, sino especialmente en un sentido espiritual. Cuando usted va a Apocalipsis, se activa el sentido de la vista. Él vio cosas. ¿Qué otro sentido se activa en Apocalipsis? Oí una multitud que era como el estruendo de muchas aguas, y se activa también el olfato y el olor. Dice que el incienso subía, que son las oraciones de ¿quiénes? De los santos, como algo agradable al Señor. Y si leemos lo que sigue en el capítulo, y eso no lo puedo hacer lamentablemente, pero le hice un resumen,
Si usted lee lo que sigue en el capítulo 26, mire lo que venía. Con razón el Señor recordó tanto ese olor y esa ofrenda. Primero, Judas traiciona a Jesús. Yo voy a especular. Permítanme una especulación, porque el pasaje no lo dice. Pero yo me imagino que ese olor se quedó grabado en el Señor, vinculado a una cantidad de sucesos. El primero, que Judas lo traiciona. El segundo, en el capítulo 26 de Mateo, una cena inolvidable. ¿Qué le dice él a los discípulos? ¿Cuánto he querido qué? Tener esta cena con ustedes. ¿Y ustedes creen que todos esos eventos que ocurrieron en los sucesivos el olor se había ido? No. A mí me parece que ese olor a nardo puro le siguió. Y la pasión lo recibió con el olor de esa fragancia. Es como cuando uno agarra a un niño. ¿Saben qué cosa tan impresionante? El olor a muchachito, el olor a niño. Su propio olor natural y luego el olor y otros olores que uno le da al niño. El olor al niño es una cosa impresionante. Y en las madres se le mete y les llega, no sé dónde, a mí me parece que les mete por ahí y sigue y se va para el cielo. ¿Ah? Pero yo estoy especulando que en la tradición de Jesús, en esa cena inolvidable, los discípulos todavía podían percibir ese olor de Betania. Pero no solo el olor de la fragancia, sino de lo que ahí ocurrió, de esa adoración. Jesús oró con tristeza, dice en el versículo que sigue. Otra cosa, lo apresan al Señor. Otra cosa, Pedro niega a Jesús. Todo ocurrió en las horas después de Betania. Y la otra cosa, comenzó la pasión de nuestro Señor. Ese ruleteo insolente de cargarlo de aquí a allá, de peloteárselo, de empujarlo, sudado, con polvo, golpeado, todo ese tiempo tuvo como preludio la fragancia. ¿Por qué tuvo que ser memorable? ¿Saben por qué? Porque todo lo que siguió fue desagradable. ¿Se han dado cuenta de eso, hermano? Todo lo que siguió después de Betania fue desagradable. Malas experiencias, tristezas en el corazón, golpe, mentira. Y ahí en Getsemaní mismo vino el momento del mismo Satanás. Y esta fragancia fue algo que él recordó. Por eso le dijo a los discípulos estos sinvergüenza: déjenla tranquila, no sean sinvergüenza ustedes. Ella está haciendo lo mejor que se puede y se debe hacer en este momento, cuando lo que viene ahorita es la cruz. Vamos a leer los versículos. Mateo 26, los versículos del 6 al 13. El primer versículo, ¿cómo dice, hermanos? Dice: y estando Jesús en Betania. Si yo me invento en estos días una franquicia de perfume, yo le pongo Betania. Se me acaba de ocurrir ahorita. En serio, sacar un perfume para hombres y mujeres que se llame Betania. Y hasta bonito suena. Ahí les doy esa idea a ustedes que son empresarios y emprendedores. Saquen una fragancia y llámenle Betania. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Como si fuera poco el lugar, como si fuera poco la fragancia, y vamos a hablar ya ahorita de unas implicaciones sumamente importantes. Está que estaban en casa de uno que había sido ¿qué? Sanado, y había sido leproso, y el Señor lo sanó. O sea, el acto de adoración no solo huele, sino que era evidencia del poder de Dios para limpiar las lepras. A ese Dios adoramos. En casa de Simón el leproso, vamos al versículo 7. Vino a él una mujer con un vaso de alabastro. Y si usted quiere poner una franquicia, entonces también de utensilios de cocina y de frascos y de cosas, llámele alabastro. Con un vaso de alabastro, vamos a definir un poquito lo del alabastro, y de perfume de gran precio. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Sentado en la mesa. Siempre estaba quieto, estaba relajado, en teoría, y sabía lo que venía. Versículo 8. Al ver esto, los discípulos ¿qué? Se enojaron. Marcos 14 dice, no sé si usted lo puede ubicar, ahorita no vamos a cambiar para no tomar tanto tiempo, pero Marcos dice, en el paralelo de Marcos 14, dice que se sintieron muy molestos. Estuvieron muy bravos. O sea que no fue un disgusto pasajero y superficial. La palabra es, se indignaron. Se sintieron molestos. Y dice el versículo que se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio?
Es un desperdicio. Versículo 9. Porque esto, miren el razonamiento que es lógico y tiene sentido. Pero no siempre el sentido se corresponde con el momento. Hay cosas que van más allá del sentido. Lo voy a repetir. Usted y yo tenemos que vivir con sentido común, pero a veces ese sentido es el menos común de los sentidos. Con todo, hay momentos en que estamos ante realidades que van más allá del sentido bueno y necesario para la vida, lo supera, y el razonamiento dice, porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado ¿a quiénes? A los pobres. El paralelo de Marcos también dice que, bueno, Mateo es un poco más recatado. No sé por qué, pero Mateo fue más recatado y no se metió con Judas. Marcos es un poco más directo y dice, los discípulos comenzaron a murmurar. Y Juan es más directo y dice, Judas Iscariote, fuerte la idea. Entonces nosotros podemos hilar una cosa con otra y llegar a la conclusión de que ¿quién comenzó con el razonamiento? Judas. El hombre comenzó a sacar cuenta y dijo, hermano, usted no sabe cómo está el dólar ahorita. Digo, si lo cambiamos a tanto, mire, porque eso, hermano, es más, yo conozco a alguien que lo paga 100. Judas comenzó. Los discípulos se infectaron y luego expresaron eso. Pero comenzó en el corazón. La adoración también comienza en el corazón. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? ¿Por qué se están metiendo con esa mujer? ¿Qué les pasa a ustedes? Ha hecho conmigo una buena obra. En Mateo, en otras versiones, y algunos tendrán la nueva versión internacional o actual o viviente, búsquenlo ahí, porque en otras versiones dicen, ha hecho conmigo una obra hermosa. Hermosa. Versículo que sigue. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Y es que a uno, hermano, vamos a regresar, porque aquí se le viene a veces a uno aquí en el púlpito una ráfaga de cosas que uno no tenía en las notas, y me parece que es bueno decirlo. Mientras tengamos a la gente, aprovechemos. No se esté lamentando después cuando no lo tengamos. Versículo 12. Porque al derramar este perfume, y este razonamiento de Jesús que dista mucho del razonamiento de Judas y de los discípulos, al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de ¿qué? De prepararme para la sepultura. Último versículo. De cierto digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Por eso hemos puesto el sermón como una ofrenda memorable, una adoración memorable, digna de ser recordada. Y aquí traigo 4 marcas para recordar esta ofrenda, como si fuera poco lo que ya el Señor nos ha dicho, me parece a mí hasta acá. En primer lugar, esta ofrenda es memorable por su valor, por su costo. En la adoración ni se aceptan imitaciones ni perfumes baratos. Para la adoración se espera que el adorador presente ante su Señor espiritualmente o materialmente su ofrenda con un costo digno. El Señor no necesita bagatelas de nosotros. El uso de los perfumes solía ser costoso en la antigüedad. Los perfumes en general eran muy costosos. ¿Por qué? Porque se sacaban de aceites y esencias muy finos y el procesamiento no estaba tan refinado como ahora. Costaba mucho hacer esos ungüentos y esas lociones y esos perfumes y esas fragancias. Entonces se vendía muy costoso. Probablemente al comienzo el perfume o los olores gratos se usaba con fines religiosos.
Luego, con el tiempo, las personas, por varias razones, hay sitios donde hay calor y vienen los malos olores, las personas comenzaron a usarlas ¿dónde? En sus cuerpos, en las barbas, se echaban colonia en la cabeza. Yo le voy a echar un poquito en mi ceremonia, cada vez que salgo, me echo un poquito aquí de manta, pongo un poquito de agua y entonces me seco y me hago como una colonita, una fragancia así, y me pongo en mi cuerpo. Con el tiempo las personas comenzaron a echarse en la cabeza, en la barba y hasta en los vestidos. ¿Saben ustedes que en el pueblo hebreo de antigüedad le echaban fragancias y perfumes a las cortinas, le ponían a las almohadas o a las esterillas? Era una cuestión que se sabe, la cultura dice que eso lo hacían. Y el uso llegó a ser tan natural y común que dejar de perfumarse en ocasiones era signo de ¿qué? De luto y de tristeza. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Cuando cobró ánimo, el Señor la restauró y salió de ahí edificada. Dice que ¿qué? Se levantó, se bañó, comió y se perfumó. Porque el perfume llegó en la cultura a ser un sinónimo de alegría, de gozo, de esperanza y de restauración. Qué bonito pensar en eso para la adoración. Cuando nosotros venimos al templo, yo sé que hay personas que dicen, a mí no me gusta perfumarme. Hay personas que dicen eso y está bien. Y no usan nada, ese puede ser químico, es una cantidad de razonamiento y se respeta. Pero eso sí, hermano, cuando nosotros venimos al templo a adorar, tenemos que perfumarnos con la gracia de Dios, con la sangre de Cristo. Porque la gracia y la presencia de Dios debe ser el aroma que debemos traer al templo y cargar donde quiera que vayamos. ¿No dice Pablo acaso que por donde quiera que nosotros andamos expediendo qué? El olor de Cristo. El olor de Cristo. Vamos a ver al final. Pero el frasco de alabastro, del griego alabastro, era una roca translúcida, de color blanco, había de otros colores y hasta veteado. Desde la antigüedad se usó para ornamentos arquitectónicos importantes. Y uno de esos diseñar frasquitos muy bonitos. Se hacía con una piedra. Traté de buscar una imagen, y bueno, luego podemos ver, si encontramos una imagen de cómo quedaba el recipiente de esa piedra. Y el alabastro entonces de por sí era un material muy bonito. Y alabastro llegó a significar fragancia, perfume, o si no, el material con que se hacían esas cosas. Pudo haberse vendido, dicen los discípulos, ¿por cuánto? Por 300 denarios. Y un denario era lo que ganaba un trabajador por jornal, por día. Si nosotros hacemos la cuenta, o un poco ahí con mente de Judas, es decir, hablamos del equivalente de un año de salario de un trabajador. Ese perfume costaba un año de salario de un trabajador. No era cualquier cosa. Y uno se pregunta, bueno, ¿es que acaso María? Porque algunos comentaristas dijeron, eso no me convenció mucho, pero un comentarista dijo que María, eso era evidencia de que María, Lázaro y Marta eran ¿qué? Gente de billuyo, tenían recursos. Eran personas pudientes, porque no cualquier persona iba a... María, dijo, Marta, por favor, sácame uno de los frascos de alabastro que tengo ahí, y tengo varios, entonces voy a hacer una hora ahorita ahí. Lo digo así como que muy a la ligera. Puede ser una posibilidad, no sé, a lo mejor tenían dinero, pero puede que era una persona común, como cualquiera de nosotros, que tiene que trabajar muy duro para conseguir las cosas. Y el Dios le ha dado a algunos ciertas acomodos y beneficios, y eso es digno, no porque tenga para votar, pero yo prefiero ver a esta María como una persona común que tuvo que esforzarse mucho y para comprar ese alabastro, y cuando tuvo que derramarlo ante el Señor lo hizo de corazón. ¿Usted se acuerda en la Biblia alguna referencia donde se diga que al Señor uno no se le puede presentar con sacrificios baratos? ¿Usted se acuerda? ¿No se acuerda? Primero de Crónicas 21. El rey David vino por su desobediencia, porque comenzó a confiar más en los humanos que en Dios, y vino un castigo al pueblo de Israel, y entonces estaba preocupado pidiendo el perdón del Señor. Y dice primero de Crónicas 21 que el Señor le dio 3 opciones. Y bueno, el Señor dijo, no, yo no quiero ninguna opción de castigo, tú decides. Vino la enfermedad al pueblo, y entonces por medio de Gad se le envió un mensaje a David diciendo, di a David que construya un altar al Señor y que le compre unas tierritas ¿a quién? A Ornán, ¿se acuerdan? Ornán tenía unas tierritas, a lo mejor era un parcelero, o tenía una finquita, tenía un conoquito, y está limpiando su trigo. Ve y cómprase, y allí me vas a hacer mi sacrificio. Entonces David fue allá
donde el señor Ornán, este campesino, este hortelano quizás, y entonces le dijo, mira, necesito esto, he venido a comprarte, dice aquí, el lugar donde limpias el trigo, quiero construir allí un altar para Dios, así se detendrá la enfermedad. Y entonces Ornán le contestó a David, era el rey. Imagínense que llega a su casa presidente o un gobernador o una persona muy importante en la sociedad y dice, mira, te vamos a comprar este terrenito, pues necesito hacer aquí. Y entonces la respuesta de Ornán fue, su majestad, todo lo que tengo es suyo. Presente las ofrendas a Dios y yo le daré los toros para el sacrificio y hasta mis herramientas de trabajo para que las use como leña. Qué dispuesto, ¿verdad? Qué bueno este Ornán. También tome trigo para otra ofrenda, yo se lo daré con mucho gusto. O sea, está a la disposición, no hay problema. Eso está de su disposición. Y David le dijo, ¿qué le dijo David? Te lo agradezco, pero yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. David dice, no ofreceré sacrificio al Señor que no me cueste. Ahora, Dios, no me malinterprete, no quiere que usted se flagele. O sea, que usted ande caminando por la tierra, por la calle sin zapatos, o que usted se arrodille en chapas, o que usted agarre una curva muy pesada y comience a recorrer la Panamericana de Caracas a Los Teques. El Señor no está pidiendo eso, porque nosotros ni podemos manipularlo, ni podemos impresionarlo, ni podemos coercionarlo, porque hay gente que adora, escucha bien, hay personas que adoran como para manipular a Dios. Entonces, mientras más hambre aguanto, mientras más me trasnocho, entonces yo como que voy a doblegar la voluntad del Señor y es como que algunos ven la adoración, entonces como que, como un forcejeo entre Dios y Dios. Entonces, mientras yo más voy a doblegar al Señor y Él me va a dar todo lo que lo pida. Así pensaban las religiones de misterio y las naciones paganas que circundaban Israel. Por eso sacrificaban niños en el altar. Por eso les presentaban, porque ellos decían, ¿vamos a qué? A manipular a las deidades, para que nos vaya bien en la guerra, para que nos vaya bien en el amor, para que nos vaya bien en la cosecha. Eso es propio de las religiones de misterio y las religiones paganas. Hacer actos para manipular a Dios. Nosotros no ofrendamos para que Dios me dé más. Nosotros no venimos al templo a cantar y a orar para que Dios se ríe y entonces me vaya bien en la semana. Nosotros no comenzamos a hacer actos de misericordia entonces para que Dios me bendiga en mis negocios. Todas las ofrendas deben ser una respuesta de gratitud y nunca un intento de manipulación a Dios, porque a Dios no le manipula nadie. Siempre aquí, siempre allá. Traigo un cheque y esto y lo otro. ¿De qué está hablando? Aquí entonces. Está hablando entonces del peso del corazón. De ofrecerle al Señor algo que sea valioso, algo que sea digno de Él. De no presentársele uno al Señor con cualquier cosa, sino de presentarnos al Señor con algo que le dignifique. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. ¿Cuánto le pagó, por cierto, David a Ornán? Dice que le dio 600 monedas de oro por ese lugar. Y luego construyó ahí el altar, sacrificó, quemó, presentó ofrendas para hacer las paces y rogó al Señor que le aceptara esa ofrenda. ¿Y sabe por qué tiene que ser así? Porque ¿cuánto costó nuestra salvación? ¿Cuánto costó nuestra salvación? No tiene precio. Yo le pregunto a alguien, se le ocurrió una vez ponerle el costo a un cuerpo humano. Entonces comenzó a ponerle costo a tantas gotas de sangre, cuánto cuesta esto y lo otro, y dice la estructura de un ser humano vale tanto. ¿Cuánto vale una gota de la sangre de Cristo? No podemos pagarle nunca al Señor, que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Usted nunca le puede pagar a Dios. Y Él está listo para, con esa sangre, perdonar sus pecados, sanar sus tristezas, recomponer su vida. Vamos a ir avanzando porque creo que hemos estado aquí bastante tiempo. Pero la segunda marca, y lo vamos a hacer en breve, lo que queda es que esta ofrenda fue memorable por su entrega. ¿Dónde lo encontramos? Dice que derramó un poquito, no había atomizador, no fue que le hizo listo, ya está listo. No, ¿qué hizo con el frasco? Se lo derramó todo al Señor y también partió la piedra y el recipiente, porque eso significa quebrantamiento.
Hay gente que quiere creer en Dios a su manera y no se quebrantan ante el Señor. Adorar es quebrantarse. Usted no puede estar entero ante el Señor. ¿Qué le digo el profeta Jeremías? Con la vasija de barro Israel digo: Señor, aquí está el pueblo de Israel. ¿No seré yo capaz de romper al pueblo de Israel y hacerlo de nuevo? Sí, Dios puede romper tu vida, quebrantarla y hacerla de nuevo. Dios restaura vidas, Dios restaura matrimonios, Dios restaura naciones, Dios restaura grupos, cuando nosotros primero llegamos partidos. Si usted llega a Dios completo, ¿qué pasa? Dice, bueno, siga viviendo como quiere. Pero cuando llegamos quebrantados, le decimos: Señor, hazme de nuevo. Yo quiero que recompongas mi vida, que arme los pedazos que quedan. Yo me derramo, parto mi ser, derramo mi vida delante de tu presencia. Hazme de nuevo, por favor, porque mi vida está deshecha. Y esto tiene las implicaciones de no quedarnos con nada, sino decirle: Señor, todo lo que tengo es tuyo porque tú me lo has dado, no te lo niego. Si en algo te sirve, está a tu servicio. Esa es una vida de adoración, porque Cristo no se dio por gotas de sangre, se dio por entero. Entonces su señorío tiene que estar sobre toda mi vida. Tercera marca: esta es una ofrenda memorable por su hermosura. Ustedes saben que hay fragancias dulces y hay fragancias, ¿qué? ¿Cómo? Cítricas, secas, y hay tropicales y caribeñas. Y esta buena madera, y bueno, esta es una leva muy bien con su pH. Hay gente que es especialista en eso. Y hay unos que pueden y tienen hasta una fragancia para cada ocasión. Si voy a salir a una actividad casual o si voy a una gran reunión, entonces esta fragancia es muy especial para este momento. Bueno, este momento no podía merecer sino una fragancia de esta naturaleza. Nardo puro, dice Juan. La adoración es nuestra respuesta sublime a la entrega hermosa de Jesús en el Calvario. La hermosura es un concepto estético, bello. Por eso cuando nosotros traemos aquí canciones al Señor, no nos podemos aparecer, hermanos, con bagatela. ¿Ven? Entonces, porque la única manera de ofrendarlo es cantando, ¿cierto? Entonces, bueno, hermano, yo no canto, hermano. Yo desafío, y se me van los gallos. Yo sé que canto feo, pero este es para el avance del Señor. No, hermano. Si usted no cante, no cante. Si usted no canta, no canta. Haga otra cosa. Pero vamos a dejar que los hermanos que lo hacen hermoso, o por lo menos Dios les dio esos talentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que alaben al Señor con sus voces, con sus cantos. Y alguien me dirá: bueno, pastor, pero es que Dios escucha la oración de la gente y Él no le importa y Él está en lo que le recibe. ¿Lo recibe de corazón? Sí, todo. Pero en su casa, mejor. En el baño. Vaya, pero si es un culto público, nosotros queremos presentar algo, hermoso, algo digno, lo mejor que podamos. Se me fueron los reyes, no se me fueron, pero lo mejor que yo pueda para el Señor. El olor de Cristo en todo lugar debe ser hermoso, digno de un rey. Y sabemos que Dios espera que todo lo hermoso sea para Él. Y finalmente, hermanos, termino con esto. Miren, fue memorable por su pertinencia. Vamos a recordar, si van conmigo. ¿Memorable por qué? Por su costo o valor. En segundo lugar, memorable ¿por qué? Por su entrega total. En tercer lugar, memorable ¿por qué? Por su hermosura. Y finalmente, memorable por su pertinencia. Porque en ese momento era la ocasión de preparar al Señor. ¿Para qué? Para la sepultura. Ahora, yo no sé si usted, pero puede que no lo tenga claro. ¿Por qué este es el momento apropiado para preparar al Señor para la sepultura? ¿Por qué? Primero, porque el Señor pronto iba a ser ¿qué? Sacrificado. Pero no solo por eso, ¿no? La cultura, elemento cultural y religioso, hacía que los cuerpos de los muertos queridos eran ¿qué? Embalsamados o eran untados, eran ungidos. Dice la Biblia que pasados 3 días las mujeres fueron al sepulcro con la especie ¿para qué? Para perfumar el cuerpo. ¿Y qué pasó? Demasiado tarde. No lo encontraron. ¿Saben quién hizo el acto de perfumar el cuerpo del Señor? María la de Betania. Porque las otras mujeres no llegaron a tiempo. ¡Qué privilegio el de María! María con su perfume le dio al Rey y al Salvador la fragancia digna que no pudieron las otras mujeres porque, sorpresa, llegaron muy tarde. No está aquí. ¿Qué pasa? Ha resucitado.
No pudieron, se quedaron con las bolsitas de perfume y esencia, no les dio tiempo de perfumarlo, pero la mujer de Betania con su adoración, ella estaba anticipando. Y yo me preguntaba, como muchos estudiosos de la Biblia, dice, ¿será que ella sabía? ¿Será que María sabía? No sabemos nosotros. Y yo le voy a decir una cosa, a veces no sabemos lo que implica el acto de lo que estamos haciendo. Y en realidad ni necesitamos saberlo todo, lo único que nos importa es a quién estamos adorando y por qué lo estamos haciendo. El Señor se encarga de lo demás. ¿Sabía María que ese perfume lo preparaba para la sepultura? No sabemos. Hay estudiosos que dicen que sí, que su discernimiento espiritual le permitió haber escuchado. El Señor dijo, es necesario que el Hijo del Hombre tal cosa, y como escuchaba su palabra, ella dijo, ya está cerca la hora, voy a ungir a mi Señor. No importa si lo sabía o no, lo importante es por qué lo hizo. El Señor se lo encomia y dice, donde quiera que se predique este evangelio, se hablará de esta mujer. Voy a terminar con esto. Leí en la semana un estudio curioso que relaciona el olfato con los días de vida. Y tomaron una cantidad de personas. Y lo que recuerdo ahora son 3 olores. Creo que es el olor a rosa, el olor a cuero, el olor a madera. No me recuerdo los otros 5, pero hicieron un estudio con 5 olores. Y se dieron cuenta que las personas que no pudieron percibir esos 5 olores, todas vivieron de en adelante 4 o 5 años a lo sumo. Y comenzaron a decir, tiene que ver el olfato con los días de vida. Y bueno, la glándula que tiene que ver con este sentido es la glándula más expuesta al medio ambiente, es el que más se atrofia. Incluso dicen que esa glándula es una de las muestras degenerativas que comienza a decir que algo que está mal en el cuerpo o que el cuerpo se va degradando y se va aminorando, el olfato. No vayan a salir de aquí, por favor, para andar oliendo todas las cosas, preocupado. Pero a mí me llamó mucho la atención que se tomaron 5 olores y las personas del porcentaje importante, pues son cuestiones de instrumentos cualitativos y análisis y demás, vivieron 4 o 5 años cuando ya no pudieron percibir eso. Así que al salir de aquí podemos poner un arrocito para ver si todavía bueno. Y dicen que pues que la razón es esa, que es la parte más expuesta y que es la parte que más signos dice cómo está, una de las que más dice cómo está el cuerpo, es la que más se atrofia. Entonces, en fin, pero no hagan caso mucho a eso porque al final no es ni la glándula, ni los científicos, ni nadie. Nuestras vidas están en las manos del Señor y a veces los científicos han dicho le quedan 3 días y el tipo vive 50, 70 años. El Señor, nosotros vivimos para el Señor. Pero voy a terminar con esta definición de adoración. Y la voy a estar mencionando todos los cultos que nos quedan, los sermones que nos restan. William Temple, que fue un arzobispo de Canterbury, vivió entre 1881 y 1944. Ha presentado una definición de adoración, hermanos, que en mi opinión, de las mejores que yo he leído y he tenido que estudiar para enseñar esto varias veces. Él dice, adorar, escuche, adorar es despertar la conciencia por la santidad de Dios. Alimentar la mente con la verdad de Dios, purificar la imaginación con la santidad o la hermosura de Dios, abrir el corazón al amor de Dios y rendir la voluntad a los propósitos de Dios. A mí me pareció esta definición tan bonita, ¿saben por qué? En buena parte por lo integral que es, porque habla de la mente, habla de la imaginación, habla del alma, habla del corazón, habla de la voluntad y toda rendida ¿a quién? Al Señor. Lo voy a repetir. William Temple dice, adorar es despertar la conciencia por la santidad de Dios. Adorar es purificar la imaginación con la hermosura de Dios. Adorar, ¿qué es? Llenar la mente con la verdad de Dios. Adorar, ¿qué es? Abrir el corazón al amor de Dios, y adorar es rendir la voluntad a los propósitos de Dios. Así que adorar no es cantar, hermano. Cantar es una manera de adorar. Pero adorar es mi respuesta donde quiera que yo estoy y en todo tiempo a lo que Dios en Cristo ha hecho por mí. Así, preparar una comida es un acto de adoración.
Trabajar debe ser un acto de adoración, porque dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no como para los hombres, porque de Él ustedes reciben su recompensa. Señor, yo estoy haciendo este trabajo para tu gloria, para tu honra, porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Dios. Vamos a responder este mensaje. Y se me ocurrió algo, pero me pareció grotesco. Yo iba a traer mi perolito de que yo tengo allá de olor, que no son de alabastro, pero allá lo tengo. Y entonces yo iba a rociar un poquito, porque si a los hermanos no les gusta la fragancia, les parece de muy mal gusto. Y entonces, y si le dan a otro, y si entonces de otro le hagan, ¿cómo se llama?, de mareo, y no, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a ponernos a inventar nada. Pero yo sí quiero que nosotros nos imaginemos esa sala de Betania. Vamos a imaginar. ¿La casa de quién era? Simón el leproso. ¿En qué lugar estaba? Betania. ¿Cuál era la posición del maestro en esa casa? Sentado. Estaba en una reunión cotidiana, como debe ser la adoración cotidiana. ¿Entró quién? Una mujer llamada María. ¿Qué llevaba en su busaca? Un frasco de alabastro. ¿Qué hace la mujer con el frasco de alabastro? Lo derrama. ¿Qué causa este acto en el presente? Molestia, indignación y controversia. ¿Quién es el que tiene la última palabra en la oración? Cristo. Y el que tiene la última palabra dijo, déjenla aquí. Porque lo mejor que se puede hacer en este lugar y en este momento, ella lo ha hecho. Me está preparando para la muerte, para la sepultura. Y yo dictamino, ese sí es verdad que puede decretar. Yo no decreto nada, pero él sí puede decretar todo lo que le haga. Me digo, yo decreto que donde quiera que se predique este evangelio, se va a tener que hablar de esta mujer. Es más, yo sentí pena con esa mujer esta mañana. Como que no hablamos mucho de ella. Como que no la recordamos mucho. Vamos, ¿dónde está mi hermano Mauricio? Álvaro, vamos a cantar una canción al Señor. Cuando Diana Sol venga, ellos no van a dirigir, yo me voy a sentar acá en un momento, no van a dirigir una canción, pero yo quiero como testimonio a capela entonar una parte de canción que me acuerdo de una canción que yo aprendí hace muchos años. Era nuevo creyente, lo voy a hacer a capela. Dice así, si podemos cerrar esa tierra un momentico, por favor, vamos a cerrar la tierra, después lo aprendemos. Dice más o menos, una mujer muy humilde, rendida a los pies del Señor, hace vertir un fino alabastro sin importar su valor, y al derramar la fragancia, el perfume se liberó, como un preso ya sin cadenas, como un alma que del mal se libró. Tú quebrantado por amor a mi Cristo, mi precioso tesoro, rendido a mis pies, fui quebrantado y ofrecido a tus pies.
por ti derramé. Vamos a cantar al Señor ahora todos, y vamos a hacerlo con una de las canciones que entonamos hoy. Entonamos: todo es de mi Cristo, por Él y para Él.